¿no? E invitamos a la doctora Andrea Briones, quien nos va a hablar sobre evaluación del paciente reumatológico en la consulta dermatológica. Así que, bienvenida, doctora. Buenas tardes, soy la doctora Andrea Briones, reumatóloga, y hoy vamos a hablar sobre la evaluación del paciente reumatológico en la consulta de dermatología. No tengo conflictos de interés que declarar, y he dividido la charla en dos partes. La primera, que va a ir enfocada hacia el screening y diagnóstico de la artritis psoriásica para el dermatólogo, y una segunda parte sobre esclerosis sistémica. Primero, me gustaría preguntar cuántos médicos en la sala han tratado tanto la psoriasis como artritis psoriásica. ¿Pueden levantar la mano? Las dos a la vez. Bien, ¿por qué es relevante realizar el diagnóstico de la artritis psoriásica? Porque es una comorbilidad frecuente de la psoriasis que puede afectar hasta el 25% de los casos, que puede llegar a ser incapacitante y muchas veces es infradiagnosticada. Como ya sabemos, la afectación cutánea puede preceder la aparición de la artritis por 10 a 15 años, por lo que los dermatólogos pueden ser los primeros en detectar una artritis psoriásica. ¿Y por qué es importante todo esto? Porque en la actualidad contamos con múltiples dianas terapéuticas que incluyen anti-TNF, anti-interleuquina 17, inhibidores JAK, que son capaces de detener la progresión radiológica, con lo cual podemos prevenir la discapacidad de nuestros pacientes si iniciamos un tratamiento de forma oportuna. En este estudio se encontró que hasta el 40% de los pacientes con artritis psoriásica no fueron diagnosticados por su dermatólogo. En este otro estudio se demostró que un retraso de más de 6 meses en el diagnóstico se asoció con peores outcomes, más artritis mutilante, cambios radiográficos permanentes y discapacidad. En esta gráfica podemos ver que incluso pacientes con una psoriasis leve, hasta el 30% tenían una artritis psoriásica, por lo cual es importante preguntar por síntomas articulares en cada visita sin importar la extensión de la afectación cutánea. En la siguiente diapositiva, ¿cuál sería el principal factor de riesgo para el desarrollo de una artritis psoriásica? Tener un familiar de primer grado con artritis psoriásica que aumenta el riesgo hasta 30 veces de desarrollarla. Existen otros factores de riesgo como la psoriasis de cuero cabelludo, AEDCA y su directiva 2. La afectación unguial, la afectación cutánea extensa y el sobrepeso u obesidad. Entre los dominios de afectación de la artritis psoriásica ya hablamos sobre la afectación articular periférica. Sin embargo, también puede existir una afectación axial, entesitis, que es una inflamación en la zona de inserción de tendones o ligamentos en el hueso, dactilitis, con esta característica tumefacción difusa del dedo, conocida como dedo en salchicha, y la afectación cutánea y unguial. Es importante recalcar que la artritis psoriásica no siempre se presenta como una verdadera artritis, sino que con frecuencia se presenta como una entesitis, siendo las localizaciones más frecuentes la fascia plantar y el tendón de Aquiles. En este estudio prospectivo, que incluyó 114 pacientes con psoriasis, con una media de seguimiento de 18 años, se encontró que en pacientes sin síntomas musculoesqueléticos que fueron sometidos a una ecografía articular, la presencia de lesiones entesíticas estructurales se asociaron con 5 veces más riesgo de desarrollar una artritis psoriásica. Tenemos varias herramientas de screening. En esta diapositiva les muestro una herramienta propuesta por el doctor Merola con el acrónimo PSA, donde P corresponde a pain o dolor articular, S a stiffness o rigidez al despertar por la mañana o tras un periodo de inactividad mayor de 30 minutos, la letra S también para referirse a la presencia de dactilitis o dedo en salchicha por sus siglas en inglés, y finalmente la A, que corresponde a la afectación axial, con este dolor lumbar inflamatorio, que es aquel que mejora con la actividad física y empeora con el reposo. Si 2 de los siguientes están presentes, pues debe derivarse al paciente al reumatólogo. Y en esta diapositiva les muestro otra herramienta que es el cuestionario PEST, que está disponible en la aplicación del grupo Grappa, que puede ser respondida por el paciente desde su teléfono móvil e incluye preguntas sobre dolor o tumefacción articular, la presencia de talalgia y los cambios unguiales. Si tiene 3 o más respuestas positivas, se debe derivar el paciente al reumatólogo. En la segunda parte de la charla vamos a hablar sobre la esclerosis sistémica. Y es importante recalcar que ustedes como dermatólogos en la mayoría de los casos son los primeros en identificar pacientes con esclerosis sistémica, lo cual los pone en una posición fundamental de no solo diagnosticar,
sino también de realizar un adecuado screening de las manifestaciones sistémicas que pueden tener un gran impacto en la morbilidad y mortalidad de estos pacientes. Estos son los puntos que vamos a abordar: diagnóstico y fenotipos, manifestaciones clínicas, pero sobre todo vamos a hacer énfasis en cómo realizar un adecuado abordaje de las manifestaciones sistémicas. Como ya sabemos, esta enfermedad se caracteriza por una disfunción vascular y una fibrosis de múltiples órganos que puede resultar en un daño irreversible y fallo orgánico. La presentación clínica es heterogénea y en esta patología los autoanticuerpos son especialmente útiles para el pronóstico de los pacientes. Dependiendo del compromiso cutáneo, tenemos una forma cutánea limitada o cutánea difusa. Como ya lo saben, la forma cutánea limitada se caracteriza por una afectación distal a codos y rodillas y suelen presentar con mayor frecuencia manifestaciones vasculares, como fenómeno de Raynaud, telangiectasias, hipertensión pulmonar. Mientras que la forma cutánea difusa suele presentar una progresión cutánea rápida, con una afectación proximal y desarrollo precoz de complicaciones orgánicas. Sin embargo, no todos los pacientes pueden ser clasificados entre estos dos subtipos y puede haber incluso un overlap a lo largo del curso de la enfermedad. Aquí se muestran algunas imágenes de pacientes con una forma cutánea limitada, donde podemos observar una disminución de las arrugas periorales, esclerodactilia distal, calcinosis, telangiectasias. Como mencionaba anteriormente, la forma cutánea difusa presenta una progresión mucho más rápida y es en este subgrupo donde suelen presentar complicaciones orgánicas de forma temprana, como la aparición de enfermedad pulmonar intersticial, la afectación gastrointestinal, cardíaca, entre otras. Aquí se muestran algunas imágenes de características de los pacientes con la forma cutánea difusa, con una afectación severa de las manos, aparición incluso de úlceras digitales. Y a breves rasgos, en cuanto al tratamiento de la afectación cutánea, pues se suele preferir el micofenolato por encima de la ciclofosfamida por su perfil de seguridad. Además, el uso temprano de este tratamiento se asocia con una mejoría de la afectación cutánea y sobre todo una estabilización en las pruebas de función respiratoria. También existen alternativas como las inmunoglobulinas intravenosas, sobre todo cuando existe afectación muscular, y el uso de rituximab o metotrexato. Este último con cierta precaución en pacientes con afectación pulmonar. Ahora sí nos vamos a enfocar en las manifestaciones extracutáneas. Como ya mencioné, en esta enfermedad hay una fibrosis de la piel y órganos internos que puede resultar en un daño irreversible y fallo orgánico. El diagnóstico temprano y un tratamiento oportuno puede mejorar significativamente la mortalidad de estos pacientes, por lo que es importante realizar un screening sistemático de las manifestaciones extracutáneas en todos los pacientes con diagnóstico de esclerosis sistémica. Los autoanticuerpos, como ya mencioné, nos pueden ayudar a identificar subgrupos de pacientes con mayor riesgo de desarrollar complicaciones orgánicas. Por ejemplo, los anticuerpos anti-esclerosetenta o antitopoisomerasa se asocian a la forma cutánea difusa y a la aparición de enfermedad pulmonar intersticial. Los anticuerpos anticentrómero a la forma cutánea limitada y a la aparición de hipertensión arterial pulmonar. Los anti-RNA polimerasa con un mayor riesgo de crisis renal esclerodérmica y su asociación con malignidad, entre otros anticuerpos como los anti-PMSCL que se asocian a un overlap, miopatía, esclerosis sistémica. Aquí en estas imágenes pues, se resumen las principales manifestaciones extracutáneas. Los pacientes pueden presentar una vasculopatía digital severa, que puede llegar incluso a la aparición de gangrena, amputación, la pseudoobstrucción intestinal, la enfermedad pulmonar intersticial, entre otras. En cuanto a la vasculopatía digital, el fenómeno de Raynaud es la manifestación clínica más frecuente y hasta el 50% de los pacientes pueden presentar úlceras digitales. Hay que hacer hincapié que en aquellos pacientes que no presenten fenómeno de Raynaud, sobre todo con una capilaroscopia normal, hay que considerar otras alternativas diagnósticas como los síndromes esclerodermiformes que incluyen la fascitis eosinofílica. En cuanto al tratamiento, los calcioantagonistas dihidropiridínicos como el nifedipino son la primera opción de tratamiento para el Raynaud, entre otras opciones que incluyen los inhibidores de la fosfodiesterasa 5, que también son útiles para las úlceras digitales, la hipertensión pulmonar, el uso de prostanoides intravenosos, sobre todo en el Raynaud refractario al tratamiento oral, y la aplicación de toxina botulínica, sobre todo para la prevención de úlceras digitales. La afectación gastrointestinal, aunque es frecuente, no siempre es sintomática. Hay que preguntar dirigidamente por síntomas como disfagia, dispepsia, tos, saciedad precoz, distensión abdominal. La evaluación pues, incluye diferentes técnicas, estudio de vaciamiento gástrico, pH-metría, manometría esofágica, y el tratamiento pues dependerá de la manifestación clínica. El uso de inhibidores de bomba de protones, reflujo gastroesofágico,
el uso de antibióticos si hay sobrecrecimiento bacteriano, o procinéticos si hay trastornos en la motilidad intestinal. En cuanto a la afectación pulmonar, la enfermedad pulmonar intersticial es más frecuente en la forma cutánea difusa, mientras que la hipertensión pulmonar es más frecuente en la forma cutánea limitada. Es importante preguntar por síntomas como tos, disnea de reposo de esfuerzo, disnea paroxística nocturna, y el screening debe incluir la realización de pruebas de función respiratoria, que incluya tanto la espirometría como difusión. Hay que valorar la realización de un TAC de tórax de alta resolución que nos va a permitir detectar cambios de forma precoz, la determinación del ProBNP, que es un biomarcador cardíaco que puede ser útil como técnica de screening de la hipertensión pulmonar, y la realización del ecocardiograma. Es importante evaluar periódicamente a los pacientes, cuyo intervalo va a depender de la severidad de la afectación pulmonar. En cuanto al tratamiento, en la enfermedad pulmonar intersticial, lo fundamental es el reconocimiento precoz, ya que nuestro objetivo es estabilizar la función pulmonar. La ciclofosfamida es una buena opción, sin embargo, se suele preferir el micofenolato por su perfil de seguridad. Y en cuanto al tratamiento de la hipertensión pulmonar, se recomienda terapia combinada, antagonistas de los receptores de la endotelina, más inhibidores de la fosfodiesterasa 5. Los inhibidores de la interleuquina 6, como el tocilizumab, también han demostrado estabilizar la función pulmonar. Y finalmente los antifibróticos, como el nintedanib, que se reserva para pacientes con afectación pulmonar significativa. En esta tabla se resumen los principales fármacos utilizados para tratar sobre todo la afectación cutánea y pulmonar, con la evidencia que los respalda, siendo el micofenolato la primera opción por su mejor tolerancia y perfil de seguridad. En cuanto a la afectación renal, la crisis renal esclerodérmica es poco frecuente, se asocia a la positividad de anticuerpos anti-RNA polimerasa 3 y se caracteriza por la aparición aguda de hipertensión arterial e insuficiencia renal. Puede haber alteraciones del sedimento, como una proteinuria leve, signos de una anemia hemolítica microangiopática en el hemograma y en el frotis de sangre periférica. El control se recomienda realizar de forma periódica controles de la presión arterial, sobre todo en este subgrupo de pacientes positivos para este anticuerpo anti-RNA polimerasa 3 y el control periódico de la función renal con creatinina y sedimento urinario. Se debe tener especial precaución con el uso de dosis altas de corticoides, ya que se han descrito como un factor de riesgo para el desarrollo de una crisis renal esclerodérmica. Y el tratamiento consiste en el uso de IECAS, que se ha asociado a mejores desenlaces. La afectación cardíaca puede ser secundaria por la afectación pulmonar o primaria por la fibrosis, donde podemos ver una enfermedad pericárdica, miocárdica, trastornos de la conducción, entre otros. Y en estos pacientes debemos realizar un manejo de forma conjunta, cardiología y reumatología, y se recomienda el seguimiento con ecocardiogramas anual, electrocardiograma, determinación de troponina y ProBNP. En esta diapositiva resumo las principales técnicas de screening según las manifestaciones extracutáneas. Y en esta otra diapositiva lo que hemos hablado, el resumen de las opciones de tratamiento según las manifestaciones orgánicas. Para finalizar, la artritis psoriásica es una enfermedad prevalente pero infradiagnosticada. El dermatólogo tiene un papel fundamental en el diagnóstico de la artritis psoriásica y se recomienda el uso de herramientas de screening para identificar poblaciones de riesgo. La esclerosis sistémica es una enfermedad multisistémica que suele empezar con afectación cutánea, por lo que los dermatólogos tienen una posición importante en el screening de las manifestaciones sistémicas. Y es fundamental en este subtipo de pacientes el manejo multidisciplinar. Muchas gracias.